pues, las características del personaje principal, ¿qué se nos parece? Ok, bueno, se estaba haciendo en una guerra que había en Sudán. El personaje principal vivía en Estados Unidos, pero le surge la idea pues de que sale de la cárcel, se vuelve como cristiano y así, empieza a crear su iglesia, se hace pastor, y entonces como que le llega una revelación de Dios donde dice que pues tiene que ir, o sea, al escuchar a otro pastor que va a visitarlos, que tiene que ir a apoyar a esos niños en Sudán que morían por guerras. Entonces se va a Sudán, empieza como a ver cómo estaba todo y decide establecerse y construir como un orfanato. Un orfanato, y empieza a pues ayudar a los niños, y primero empieza con como 200 niños, pero después, justo como por las guerras que había y como los lugares que estaban como rodeando el orfanato, los niños llegaban y encontraban a más niños, entonces al final tuvieron como 2000 niños en total. Pero también, o sea, un aspecto que se ve mucho en la película es que él se enfoca más que nada en los niños y deja a un lado su familia. Entonces su familia empieza a tener como contradicciones con lo que él está realizando en Sudán, y como está dejando como de parte a su familia y se va de viaje y todo y así. O sea, al final también como que marcan mucho que él como que reflexiona en sus acciones y dice que sí puede enfocarse totalmente en ayudar a la gente, pero también de la mano de estar con su familia. Y además él era muy bueno, como se había dedicado como delincuencia y así, era muy bueno usando armas. Entonces cuando iba a Sudán y cuidaba a los niños y así y los defendía, pues, o sea, ganaban muchas veces porque era muy bueno. Lo único sí fue que, o sea, a la larga empezó como con la buena acción de ayudar a esos niños, pero con el tiempo descuidó la iglesia, descuidó su familia y como que empezó a enloquecer él mismo hasta que recapacitó por otro de los niños que cuidaba y ya vuelve a ser la persona normal. Entonces eso fue cómo se desenvuelve a lo largo de la película, ¿no? Ahora, ¿qué lo motiva a actuar como lo hace? Yo creo que lo que lo mueve al principio es como esto de Dios, o sea, de sentir que realmente lo que había hecho ya había sido como perdonado, y entonces decir, bueno, voy a ayudar a los demás a que alcancen como esa plenitud, y por eso empieza, o sea, a construir su iglesia y a llevarla y así, porque dice como quiero que en esta iglesia puedan ser bienvenidos todos, o sea, prostitutas, rateros, como todas las personas que hacen cosas malas, y que pues a la larga los ayuda como a sentirse bien con ellos y a que ellos también dejen de ser esas personas por sentirse plenos con Dios. Y entonces cuando empieza a ir ya lo de los niños, lo que lo motivaba era como pues, o sea, ver el sufrimiento que ellos tenían y ayudarlos porque pues eran huérfanos. Igual muchas veces en la película uno de sus mejores amigos, que igual era drogadicto, le pregunta varias veces que si entonces ahora Dios sí le iba a perdonar por todos los actos que había hecho antes. Entonces eso obviamente crea como una reflexión personal, o sea, más que nada el personaje principal, de si, o sea, no significa que por más actos buenos hagas, significa que te va a perdonar Dios, sino simplemente por el hecho de querer ayudar a la gente. Yo creo que las prioridades que fue estableciendo para actuar así, no, o sea, al principio eran buenas, o sea, tenía su familia, les dedicaba tiempo, cuidaba a su hija, y después como que a la larga se empieza a enfocar solo en los niños. Entonces llega un momento donde hasta la hija como que le recrimina, ¿no? Como quieres más a esos niños que a mí, y luego no se acordaba como del cumpleaños de su hija, o sea, creía que habían gastos ya innecesarios, que fue la graduación de su hija y ella le pidió que si rentaban una limusina entre todos sus amigos y así, para que se fueran, y él como no, porque es un dinero innecesario. Entonces ya todo el dinero que tenía de su negocio lo empezó a usar para esos niños, hasta que tuvo que vender el negocio para seguirlos alimentando y así, y ya como que, o sea, el enfoque que tenía de ayudar a los niños, pues ya, yo siento que ya no era sano, porque si no puede, o sea, como que tienes que dar el ejemplo en tu casa para poderlo replicar afuera. Entonces, no sé, siento que
después cambiaron sus prioridades, no fueron buenas, pero después ya como que volvió a pues a preocuparse por su familia y por su relación con su esposa y con su hija. ¿Y creen que alcanzó la trascendencia? Bueno, yo creo que sí, aunque al principio el personaje estuvo como haciendo malos actos y cayendo en drogas y era alcohólico y trataba súper mal a su familia y así. Al final, por como la revelación que tuvo de Dios y lo que hizo por los niños, le ayudaron a modificar totalmente su vida. Y obviamente, o sea, digamos que tomó un buen camino y no siguió con sus malos actos. Yo igual, o sea, sí creo que alcanzó la trascendencia porque logró de ser otra persona, cambiar, ayudar a otras personas, igual cambiar las vidas de otros delincuentes, se podría decir. Entonces, pues siento que, o sea, el cambiar ya la vida de simplemente una persona hace la diferencia y pues más porque fueron de más. Y aunque se equivocó, pues recapacitó y se arrepintió de lo que había hecho. Entonces, yo creo que sí, trascendió. ¿Y con su familia? Es lo que yo iba a preguntar. O sea, si dejó a su familia a un lado, los gastos de su familia, por esta parte que él quería trascender desde ahí, la alcanzó en todos los sentidos. Sí, porque después, o sea, al principio sí se preocupaba por su familia, después se enfocó totalmente en los niños y los dejó a un lado. Pero justamente después pasa una escena con uno de los niños del orfanato y justamente ese acto hace que él vuelva a decir como de, o sea, sí estoy dejando de lado a mi familia, ¿por qué tengo que hacerlo? Si ellos son los que siempre me apoyaron cuando yo estaba en la cárcel o cuando pues estaba drogadicto o alcohólico o así. Entonces obviamente sí tuvo, como dijo Carla, como un bajón en donde no supo cómo manejar las dos partes, pero al final hasta su esposa lo ayuda en la iglesia que construyen, él está también en el orfanato, entonces todos como que se vinculan en ese mismo proyecto. Bueno, entonces les contamos un poquito de nuestra película y al final vemos cuál de los personajes alcanzaría la trascendencia. A nosotros nos tocó ver la película Silence. La película más o menos data dentro del siglo XVII, en donde dos jesuitas se van a Japón en busca de su, ¿cómo se dice?, de su mentor, quien se fue a Asia hace algún tiempo a predicar la palabra de Dios y a evangelizar a la población, pero ya llevaba tiempo desaparecido y fuera del radar de la iglesia. Entonces fueron a buscarlo y, o sea, como contexto, para ese entonces la población en Japón era mayoritariamente budista y entonces o sea, en ese entonces vivía bajo, o sea, Japón vivía bajo el mandato, por así decirlo, de Shogunato Tokugawa, no sé cómo se diga, y que era conocido como el gobierno feudal militar, y bueno, estaban sometidos bajo el poder del inquisidor, que así se llamaba, y bueno, él era encargado de supervisar que nadie fuera cristiano dentro de las aldeas y todo eso, y pues ya prácticamente era eso. Bueno, entonces de actuación, cómo se desenvuelve a lo largo de la película el personaje. El personaje principal es uno de los dos padres que va a Japón a buscar a su mentor, que se llama Rodríguez. Y este padre junto con su amigo empiezan buscando, o sea, tratando de averiguar adentro de los pueblos chiquitos y así, preguntando, pero se empiezan a dar cuenta del peligro y de la realidad en la que viven los cristianos japoneses. Entonces, después de varias cosas que les pasan, llega la Inquisición, se tienen que esconder, ellos son testigos de cómo matan a mucha gente buscando cristianos, se separan y se van cada uno por su lado. Entonces, en ese trayecto, o sea, de que estuvieron juntos, pues obviamente uno a otro se daban fuerza, uno dudaba, entonces el otro le decía, no, tienes que tener fe, no sé qué, pero a la hora de separarse, pues sí se empieza a notar como en Rodríguez hay como un deterioro tanto físico como emocional como de la fe, y se duda y sufre, o sea, sí tiene momentos como muy, muy definidos en la película donde él ya no sabe ni qué hacer con lo que está viendo, pero siempre se mantiene fuerte al final, o sea, siempre cuando llega a una decisión se mantiene
le piden que renuncie a su fe porque lo atrapa la adquisición y él se niega a renunciar a su fe. Entonces le dicen que van a matar a mucha gente hasta que él renuncie a su fe. Entonces, enfrente de él decapitan a uno. Luego, enfrente de él ahogan a otros 4. Luego, así, hasta que él, poco a poco, obviamente, todo esto es un desgaste para él, porque él empieza a dudar si vale la pena su fe, o sea, mantener su idea de fe haciendo que maten y que otros sufran. Entonces, pues todo este trayecto adentro de su cabeza a lo largo de la película. Y luego al final lo llevan a ver, o sea, en un templo, a Ferreira, que es el mentor que estaban buscando, que él ya se había dado por vencido de encontrarlo. Entonces al final cuando lo llevan a este templo, él está como muy movido porque dice, después de todo este sufrimiento, pues valió la pena porque aquí está a la persona que venimos a buscar. Y se da cuenta que Ferreira sí renunció a su fe, que él sí al final, después de ver a tanta gente sufrir, dijo, yo mejor veo por los demás en vez de por mí mismo. Y les pedían que pisaran una imagen de Jesús y eso era renunciar a su fe y que él sí lo había hecho. Entonces pues poco a poco él primero está como, no, pero ¿cómo te atreviste? ¿Cómo pudiste haber hecho eso? No sé qué. Y luego al final lo acaba convenciendo y Rodríguez, que es este padre, acaba renunciando. Cuando están 5 personas colgadas boca abajo con una herida atrás de la oreja, muriéndose lentamente, ya no puede más y escucha una voz de Jesús diciéndole que no pasa nada, que entiende el sufrimiento por el que está pasando y que le ayuda y que lo pise. Entonces lo pisa. Entonces al final de la película lo que sale ya como que de ir a un brinco 10 años después y él sale que ya es un monje japonés, que ya tiene hasta nombre japonés, esposa, hijo, todo, y que ya se dedica junto con la adquisición a buscar que barcos europeos que llegan a Japón no tengan imágenes o intenciones de cristianizar a las personas en Japón, y a eso se empieza a dedicar. Pero al final él se muere y a la hora de que, o sea, hacen todo un rito japonés y todo budista, o sea, como que ya todo, tú lo ves en la película como si él se hubiera convertido. Pero al final, cuando lo están cremando en una como tina de bambú, la prenden y como que la película hace zoom a sus manos y adentro de sus manos hay un crucifijo. Entonces como que el mensaje es decir, sí renunció a su fe en los ojos de todo el mundo para que la gente dejara de sufrir, pero adentro de él nunca renunció porque siempre se agarró de eso adentro de su persona. Entonces pues ese fue todo el desenvolvimiento que tuvo el personaje a lo largo de la película. Que de ahí también viene toda su motivación, ¿no? Porque a lo largo de la película tuvo distintos como motores de motivación. Primero fue pues encontrar a Ferreira, después fue como escuchar a los cristianos japoneses y poco a poco se fue convirtiendo en esa parte de dejar de ver a otros sufrir o aferrarse a su religión. Y además a lo largo de la película salen muchas veces, él sale como narrando mientras vas viendo la película y salen muchas veces que él dice, la fe de esta persona me ayudó con mi fe. Entonces salían, por ejemplo, que llegaba la adquisición al pueblo y 3 personas tenían que pisar la imagen. Y si una de las 3 personas no quería, entonces la mataban. Entonces cuando no quería y Rodríguez veía la fuerza de esa persona de decir yo no la quiero pisar y no me importa lo que venga, y luego ver su sufrimiento y ver cómo gritaban el nombre de Dios cuando se estaban muriendo, a él le daba fuerzas. Entonces como que toda la película se trata de justo ver sus fuentes de motivación y ver qué es lo que lo aferraba a seguir adelante. Y como dijo Adela, o sea, primero fue Ferreira, después fueron los cristianos que iba viendo, después era otra vez encontrarles la razón, o sea, como que todo fue a raíz de su motivación. Y más que la gente también le tenía mucha fe a él, o sea, como que confiaban en él y igual, o sea, como que se complementaban en esa fuerza que necesitaban ambos, o sea, pues por todo lo que estaba pasando. Ahora, de la pregunta, ¿podrían considerarse adecuadas las prioridades que establece en su vida para actuar y cómo actúa? Yo creo que por cómo se fue prestando la situación, él tuvo que cambiar sus prioridades, pero fue la decisión correcta, porque al principio él como prioridad tenía la fe y no se salía de eso y
y hasta llega a decir en la película, la sangre de los mártires es lo que alimenta la iglesia y todos hay que movernos en nombre de Dios, pero conforme se fue dando cuenta que eso no era todo y que el que él fuera mártir no iba a dejar, o sea, no iba a evitar que más gente sufriera, ahí cambia sus prioridades, digamos que él se hace chiquito, o sea, cambia su manera de verse a él como lo menos y empieza a hacer todo lo demás por los demás. Entonces cambia y dice, ya no importa la fe que yo tenga, yo adentro de mí es una cosa, el ejemplo pues ya no lo voy a dar y mejor evito el sufrimiento de las otras personas. Entonces ahí como que las prioridades cambian. Y pues al final sí creemos que es un personaje que alcanzó la trascendencia, porque primero, como vimos en clase, pues la conciencia se va formando de la persona y se va formando para alcanzar el bien. Y al final el bien es elegir y renunciar a las cosas que no te hacen como ser congruente con esas actitudes. Y el mal es no ser y es no renunciar ante esas cosas, elegir y no renunciar. Y pues en este caso él renuncia a su fe para los demás, pero dentro de él sigue pensando como en que su religión es lo que lo empodera para que los demás estén bien. O sea, literalmente se vuelve de una motivación extrínseca a una intrínseca, porque su motivación deja de ser el influir y el dar el ejemplo a otras personas, porque justo eso es lo que quería la adquisición. Quería que él renunciara para dar el ejemplo a los cristianos pobres de Japón, que el padre renunció a su fe. Y para él era, ¿cómo voy a hacer eso y cómo los voy a defraudar? Bueno, pues al final deja de ser esa su motivación y empieza a ser, adentro de mí tengo fe, pero si lo demuestro los van a matar. Entonces lo dejo adentro de mí y mi motivación ahora va a ser yo ser la mejor persona que ellos quieren ver para evitar el sufrimiento de los otros. Entonces no perjudicarlos también a los demás. Y pues claro que se va dando cuenta de eso a través de los eventos que tienen que pasar, ¿no? Porque pues sí tiene que estar como entre el bien y el mal muchas veces, pero logra trascender. Y creo que una de las lecciones más importantes que deja esta película es que la religión no necesariamente es, o sea, por fuera, es pública, no es para los demás, que tú puedes ser igual de creyente, igual de devoto y católico, llevando una vida religiosa adentro de ti sin necesidad de enseñarlo al mundo. Que claro que los padres pues eso hacen, pero en este caso que él lo tuvo que cambiar, no tuvo que cambiar su corazón para cambiar la fe, o sea, el destino de la otra gente. ¿Qué más? Bueno, yo creo que, o sea, ya como hablando de las dos películas, yo creo que los dos personajes trascienden de diferente manera y como cualquiera de nosotros trasciende diferente. O sea, al final los dos tenían como su conciencia pues orientada hacia lo que ellos creían. Entonces, pues es muy, o sea, era muy sencillo saber que pues lo que hicieron los dos, o sea, las dos obras, aunque eran diferentes, fueron para bien. Y que, por ejemplo, este padre, no sé, que dicen, yo creo que, o sea, aunque no digamos que aunque negó su fe, al final de todo, o sea, él por dentro estaba conectado con Dios, entonces simplemente pues ya, aunque dejó de compartírselo a los demás, pero fue por justo cuidar también su vida, entonces siento que igual, o sea, trasciende igual que el señor de acá que dejó a su familia por un tiempo o descuidó su relación con su familia por concentrarse en los niños, pues, o sea, recapacitó y entonces los llevó a estar pleno, o sea, las acciones que hicieron, y yo creo que por eso los dos trascienden. Sí, exacto, como decía Adela, igual, o sea, a nivel de la conciencia, o sea, estás predicando la palabra de Dios y así, pero ¿a costa de qué? O sea, a costa de tantas vidas y a costa de tantas cosas malas que hacían. Entonces es como sacrificar esa parte de, como dice Carla, hacerlo público, por así decirlo, a que sea una motivación intrínseca y se quede en ti nada más. Y bueno, si buscas en Google el significado de trascendencia, es literal pasar por pasar por encima de un límite o trasponer una barrera. Y yo creo que si lo ves de esa manera, los dos personajes trascienden, porque tanto él, después de morir, o yo no sé si se murió en la película, pero deja un legado en el orfanato o deja algo en la vida de otras personas, aunque él ya no estuviera dedicándose a eso. Este padre, yo creo que fue lo mismo,
porque por más que él ya no esté dando el ejemplo en su vida pública, al final le dio la oportunidad de vida a muchas personas que iban a matar si no lo hacía, y además sí, o sea, sí perseveró mucho y dejó huella en muchas personas en sus vidas mientras sí estuvo luchando por la fe. Entonces, pues en ese sentido yo creo que los dos. Sí, al final pues ambos se encontraron en momentos en los que actuaron en base al mal, engañaron, descuidaron a su familia, o pues también por cosas propias se portaron un poco egoístas, pero pues en base a cómo van sucediendo las dos películas, los dos llegan como cambiar de ese devenir del mal y el bien a encontrar como su motivación hacia el bien. Y también, como veíamos en la clase, yo creo que es muy difícil juzgar si alguien está haciendo bien o mal cuando no lo están dejando elegir. Y yo creo que en el caso del padre de nuestra película, el hecho de tener una amenaza, una presión por encima, a alguien persiguiéndote, Y automáticamente, tantas vidas, o sea, tanta responsabilidad, pero sin tú poder elegir libremente, pues esta elección al final no es tuya y no puedes decir que hizo bien o que hizo mal porque no tuvo la libertad de elegir por sí mismo. Y pues también por eso no siente culpa, o sea, porque no tuvo la libertad de elegir, que es lo mismo que, como decía Carla que vimos en la clase, que es la definición del ser, o sea, si no tienes la capacidad de elegir, pues no vas a sentir culpa cuando tomes pues, la elección que no era para ti. Justo relacionado con eso, o sea, de la culpa, en este caso como eran dos bandos, o sea, el bando donde estaba el pastor, que era el pastor blanco, así le llamaban, había como el otro bando que era de las guerras, donde los niños eran justo las personas que atacaban en contra de ellos. Entonces ahí justamente, o sea, él se da cuenta de que mataba así sin ver si era una persona mayor o si era un niño, y al final iban como a revisar si en verdad estaba muerto y veía que era un niño. Entonces ahí decías como de, o sea, los niños obviamente lo estaban utilizando y esclavizando de forma para matar a otros sin saber como el fin que estaban haciendo o por qué estaban como luchando, ¿no? Y también más que nada pues también la culpa del personaje principal se ve involucrado también porque en uno de los refugios a los que llega primero como para conocer se encuentra con una chava y entonces le dice como es que hay gente que viene a ayudar y al final terminan perjudicando más a la gente porque se dejan llevar más que nada por el fin de guerras y el querer como matar a la gente que se está haciendo mala sin tomar en cuenta que están haciendo como fomentando más la guerra y no como dejándose como enfocar por hacer el bien sin tomar como en cuenta las malas acciones que está haciendo la gente. Entonces justamente como que eso lo tienen mucho en cuenta en la película de que no importa como las acciones que estés haciendo bien, o sea bueno sí importan, pero cuando tengas como enfocado en que vas a hacer una acción buena, no que te dejes llevar o que te dejes manipular por los actos malos. Y también, o sea, había una escena donde ya cuando el personaje principal recapacita, que es o sea, ayuda a un niño que siempre estaba callado y así, o sea, el niño le platica como su historia y que él tuvo que matar a su mamá, o sea, fue obligado a que la matara por esta, o sea, como que la otra parte del bando que era mala. Y justo como que el niño dice, no, o sea, yo aprendí a vivir tranquilo, como sin preocuparme tanto porque sé que, o sea, sabía que pues obvio mató a una persona, pero que había sido como en contra de lo que él creía y que había sido porque él y su hermano tuvieran vida. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? De lo que Adela decía, de si no tuvo la libertad de elegir, pues no puede cargar con esa culpa que tiene.